Como parte del curso de Sistemas Estructurales 3, en esta exposición se hablará sobre el sistema losacero. En la industria de la construcción, es indispensable emplear sistemas estructurales eficientes y compatibles con el diseño de las diferentes edificaciones que se construyen. Las diferentes técnicas y métodos de estos sistemas permiten tener acceso a una amplia variedad de diseño según el tipo de edificación que se quiera realizar. Además, de que del empleo de estos sistemas depende el costo y el tiempo de ejecución de los trabajos a realizar. Sistema losacero. Es un sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar perfectamente el concreto y el acero, y de esta forma formar la losa de azotea o entrepiso. Como funciones principales encontramos en que actúa como plataforma de trabajo durante la construcción. Provee un refuerzo positivo por flexión de la losa de concreto. Provee resistencia para cargas horizontales. Características. Ofrece mayor seguridad contra efectos sísmicos. Otorga gran solidez a los proyectos y resistencia estructural. Por el tiempo y la rapidez permite hacer colados simultáneos de entrepisos y azoteas. Sustituye la cimbra tradicional de madera, evitando los tiempos de cimbrado y descimbrado. Minimiza el posible desperdicio de materiales. Este sistema, además de tener una excelente resistencia estructural, disminuye los tiempos de construcción, generando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo. Actúa como refuerzo positivo y cimbra. Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta. Sistema de acción compuesta. La losacero fue diseñada para usarse como losa compuesta, por lo cual se compone de 4 diferentes partes. El perfil acanalado metálico en las secciones 15, 25 y 30. 2. Conectores de cortante. La losacero se conecta a la viga de acero por medio de conectores soldados al patín superior de la viga. 3. Losa de concreto. 4. Refuerzo por temperatura a base de una malla electrosoldada. Especificaciones de los materiales. 1. El concreto deberá de tener un FC de 200 kg por centímetro cuadrado, como mínimo. No se utilizan aditivos acelerantes, pues por lo general estos contienen sales. Y 3. La prueba de revenimiento del concreto debe ser de 12 centímetros. Para el cálculo del sistema losacero es importante e indispensable seguir una serie de pasos. Para calcular el tipo de losacero que se requiere para un proyecto determinado, se requiere realizar una serie de pasos que permitirán elegir el tipo de lámina adecuado para dicho proyecto. Existen 3 tipos de sección de losacero: 15, 25 y 30. 1. Cada lámina, independientemente de la sección, tiene un ancho efectivo de 91.5 centímetros. 2. De acuerdo con cada uno de estos 3 diferentes tipos de sección, el peralte de cada lámina va a cambiar. Y podemos ver los tipos de secciones que hay, como el 15, el 25 y el 30. Como paso número 3, cada tipo de lámina, según sección, cuenta con fichas técnicas propias. Estas fichas técnicas establecen parámetros para el uso y colocación de la losacero. Para el uso de losacero, en sección 15, 25 y 30 se van a seguir tablas para poder calcular qué tipo de losacero necesitamos, de acuerdo a la sección que deseemos o necesitemos, según proyecto. Para la tabla 1. En el caso de la tabla 1, para todas las secciones 15, 25 y 30, será
será el tipo de sección de los aceros. Se revisan los calibres disponibles. El calibre 18 se usa siempre bajo consulta técnica y especificaciones especiales. 2. Se revisa el peso propio de la lámina, sin el concreto. 3. Según el espesor del concreto sobre la cresta en centímetros, se obtiene el peso total de la losa acero. 4. En base a lo anterior, se obtiene el peralte total de la losa en centímetros y el volumen del concreto en metros cúbicos. Para las tablas 2 y 3 también se sigue cierto tipo de reglas. 1. De acuerdo con el calibre elegido, se puede elegir un tipo de losa acero con pernos, conectores o sin pernos. La diferencia radica en la capacidad de carga. 2. Con conectores de cortante, mayor capacidad de carga, los cuales deben ir colocados en todos los valles sobre las vigas de apoyo. 3. Sin conectores, en donde no es necesaria la colocación de pernos de cortante, pero sí la perfecta fijación en la estructura de soporte con tornillos autotaladrantes, clavos disipados o puntos de soldadura en todos los valles o con sus respectivas molduras de borde. Cuatro. De acuerdo con el espesor del concreto establecido en centímetros, se verifica la separación permisible entre los apoyos, es decir, las vigas deben de estar a cada cierta distancia para evitar la deformación o fallo del sistema losa acero. Como resultado de la distancia entre apoyos se obtiene la sobrecarga admisible, es decir, el peso total por metro cuadrado de la losa ya instalada. 6. Teniendo el peso total de la losa acero, se puede integrar este valor a la bandeja de carga de la edificación, diseñada para su correcto cálculo estructural, peralte total de la losa en centímetros y el volumen del concreto en metros cúbicos. Nota: en caso de calibre 18 en cualquiera de los 3 tipos de losa acero, siempre se consulta con especificaciones. Otro de los factores importantes a considerar y también a calcular es la malla de acero por temperatura en cualquiera de las 3 secciones. Se va a usar esta tabla de acuerdo con el espesor del concreto en centímetros, y de acuerdo a esto y si es necesario el volumen de concreto, se busca el tipo de malla a utilizar. Las especificaciones generales. El peso total de la losa acero ya considera el peso de la lámina y el concreto, con un peso volumétrico de concreto de 2.400 kg sobre metro cúbico y un FC mínimo de 200 kg por centímetro cuadrado, evitando acelerantes que contengan cloruro de sodio. Para los bordes perimetrales y huecos en donde se considere la lámina en cantilever, es obligatorio calcular el acero de refuerzo negativo a colocar en la parte superior de la losa. Es decir, se requiere otro tipo de cálculo. 3. Se deberán utilizar conexiones entre lámina y lámina para trabajar en conjunto a base de puntos de soldadura para calibre 22 o mayor según el manual de montaje losa acero. 4. El espesor del concreto mínimo será el seleccionado de la tabla de capacidad de carga y este nunca será menor a 5 centímetros. 6. La malla por temperatura ayuda a resistir en forma parcial las tensiones que pueden resultar en el concreto sobre apoyo. Para la instalación de losa acero también se deben de considerar cierto número de pasos, los cuales se deben de seguir al pie de la letra. Antes de colocar la primera losa acero, se debe verificar lo siguiente. Si las conexiones de la estructura que soportará los aceros se encuentran totalmente instaladas, y se deberá colocar las vigas de apoyo en donde existan bordes libres como elevadores, ductos de tuberías o en la periferia del edificio. 1. Alineación de las primeras piezas utilizando para esto cinta métrica, hilo, etc. 2. Las láminas se fijará a la estructura de acero mediante tornillo taladrante, clavo disipado o por puntos de soldadura en cada valle. 3. El traslape lateral de los aceros sección 4 deberá perforar con una punzonadora manual y amarrar con alambre recocido a cada 30 centímetros. 4. Una vez instalada la lámina, se coloca la malla electrosoldada, la cual debe colocarse a 2 centímetros partiendo del nivel superior del concreto.
5. En caso de que requiera apuntalamiento provisional, el apoyo deberá ser de 4 pulgadas de ancho para evitar que se marque la lámina. 6. Previo a la colocación del concreto, la superficie de la lámina deberá estar perfectamente libre de impurezas como polvos, aceites, etc. 7. Se deberá colocar tablas al momento de instalar sobre la lámina para distribuir el peso de las personas y el material de trabajo. 8. Se deberá colocar tablas al momento de transitar sobre la lámina para distribuir el peso de las personas y el trabajo y el del material de trabajo. 9. En las losas que estén a la intemperie se deberá hacer una impermeabilización que no permita el paso de agua hacia la losa cero. 10. Es conveniente que los entrepisos nunca queden a nivel de terreno natural o debajo de este, ya que por gravedad el agua llegará a ellos y si existen grietas se infiltrará y se distribuirá, provocando corrosión prematura en la losa cero. 11. Todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias deberán estar aisladas mediante ductos o mangueras para evitar que una falla de las mismas provoque infiltraciones del agua hacia la losa cero. 12. Es importante dar a las azoteas una pendiente tal que elimine los riesgos de encharcamientos y dar un acabado que asegure la impermeabilidad. 3. Es importante vibrar el concreto durante el proceso de colado para eliminar el riesgo de que se presenten oquedades, burbujas y segregación de agregados gruesos y ligeros en el interior del mismo. 14. Es importante también analizar los proyectos en forma integral para asegurarse que el drenaje de agua de lluvia sea adecuadamente canalizado hacia el exterior del edificio. 15. Es conveniente dar a la superficie de la losa un nivel correcto desde el momento de colado para tratar de eliminar el uso de empastes. En estacionamientos es conveniente colocar acero de refuerzo negativo convencional. No se debe pasar por alto la importancia de colocar vigas de borde en huecos, ductos y en la periferia del edificio. 18. Si se desea construir volados, balcones, etc., deberán diseñarse con una losa convencional de concreto colocando acero de refuerzo adicional para el momento de negativo. Detalles de construcción. 1. El acomodo del sistema puede ser de forma alterna o de forma continua, como se puede ver en planta. 2. Molduras. Para este sistema las molduras se elegirán en función del diseño, es decir, el tipo de acabado que va a tener en el borde de la viga, un tipo de protección. 3. Detalles en molduras. Se elige la moldura de acuerdo al diseño del borde. Detalles constructivos en vigas de acero. Para la instalación de los aceros se requiere especial cuidado en el armado del sistema. Se pueden ver cómo se ancla, que la losa acero no se debe traslapar y se deben de usar pernos. Como análogos podemos analizar la casa, podemos tomar como ejemplo la casa GP, diseñada por Raíz Taller de Arquitectura. Esta casa está conformada por 3 plantas, con disposición de un patio central que ayuda a la distribución de la iluminación y ventilación por toda la casa. Para proporcionar una temperatura agradable en la casa se utilizó la ventilación cruzada natural. Es claro que la losa acero nos permite librar grandes claros, y ya que puede ser de acción compuesta con vigas de acero y también columnas de acero, se pueden lograr grandes claros y también esto nos ayuda para la ventilación y la iluminación. El sistema de losa acero proporciona seguridad en todos los espacios de la vivienda gracias a que este sistema integra vigas y columnas de acero. Conclusión. Actualmente el empleo del sistema de losa acero es muy común, ya que la industria de la construcción demanda construcciones cada vez más rápidas y eficientes, obligando a la producción de tecnologías innovadoras y el cumplimiento de estos preceptos. Ante esta realidad, el diseño de estructuras con acero es cada vez más demandada, por lo que se expande a un ritmo importante en varias partes del mundo. El uso del sistema de losa acero es de gran seguridad, por lo cual actualmente se utiliza muy frecuentemente.
Eso sería todo. Muchas gracias.